En Hollywood, las luces brillan más que en ningún otro lugar. Aquí cada paso es observado. Cada cambio se convierte inmediatamente en tema de conversación. Sin embargo, en los últimos años, un nuevo fenómeno ha irrumpido en la fábrica de sueños. Silencioso, invisible y, sin embargo, omnipresente. El cuerpo perfecto ya no se logra en el gimnasio o con una disciplina férrea, sino a través de una inyección. Un pequeño pinchazo, un supuesto remedio milagroso que en pocas semanas remodela la imagen de una persona. Para muchos suena como una promesa, para otros como una maldición. La cámara ama las siluetas impecables, pero oculta el precio que se paga por ellas. Porque detrás de las alfombras rojas y los rostros radiantes se esconde otra historia, la de identidades que se difuminan, de autenticidad que se pierde y de estrellas que de repente son apenas reconocibles. Lo que una vez encarnó fuerza, rebeldía o alegría de vivir, ahora está ensombrecido por rumores sobre inyecciones, nombres de medicamentos y confesiones tácitas. Esto no es un caso aislado, no es un fenómeno marginal. Afecta a los nombres más grandes de nuestro tiempo, iconos que han influido en millones de personas. Hoy nos fijamos en 7 personalidades que se encuentran entre los rostros más conocidos en Europa y más allá, y que todas comparten un destino común. Han cambiado, y con ellas ha cambiado la pregunta de qué es lo que realmente es auténtico en Hollywood. 1. Oprah Winfrey. Durante décadas, Oprah Winfrey fue más que un nombre, fue un símbolo. Millones de personas en todo el mundo asociaban con ella la promesa de que el cambio viene de dentro, de que la curación y la fuerza nacen del amor propio. Era la voz que repetía incansablemente, todo empieza en tu interior. Pero entonces, en 2024, Oprah apareció en público y algo en su aspecto dejó al mundo atónito. Más delgada, más elegante, casi etérea, e inmediatamente comenzaron los susurros. ¿Era realmente solo disciplina? ¿O también ella había cedido al nuevo milagro? La respuesta llegó en voz baja, pero llegó. En una entrevista, Oprah habló con esa serena calma que la caracteriza. Sí, había usado medicamentos para perder peso, sin rodeos, sin excusas, solo un reconocimiento sobrio. Es un alivio, un regalo, y no deberíamos avergonzarnos por ello, dijo. Para muchos fans fue un shock, para algunos una decepción, casi una traición al mensaje que había encarnado durante décadas. La mujer que había enseñado a generaciones enteras que la transformación comienza en el alma, ahora confesaba que una inyección semanal le había dado el control anhelado. Y sin embargo, de sus palabras también se desprendía el cansancio de décadas de humillaciones públicas. Mi peso ha sido público toda mi vida, explicó, y por primera vez siento que puedo decidir por mí misma. Pero, ¿cómo interpretar eso? ¿Fue un acto de liberación o un silencioso reconocimiento de la derrota? En el momento en que la mujer más poderosa del mundo de los medios reveló que ella tampoco podía más, surgió una pregunta atormentadora. Si incluso Oprah capitula, ¿qué nos queda al resto de nosotros? 2. Ariana Grande. Ariana Grande fue considerada durante mucho tiempo el epítome de la perfección pop impecable. Con su voz cristalina, su inconfundible coleta alta y su delicada apariencia, encarnaba esa ligereza que cautivó a millones de fans en todo el mundo. Sin embargo, en 2025, la imagen comenzó a cambiar lentamente. Al principio, solo eran pequeños detalles, hombros algo más estrechos, mejillas hundidas, brazos que parecían cada vez más delgados. Con cada aparición, parecía ocupar menos espacio, casi transparente, casi ausente. Los fans reaccionaron con preocupación. ¿Está bien?, se preguntaban por todas partes. Otros solo susurraban una palabra, Ozempic. Ariana misma guardó silencio. Sonreía, perfecta como siempre, pero el silencio parecía una confesión tácita. En una entrevista, cuando el tema se abordó con cautela, solo dijo: «Me estoy cuidando, me siento mejor que nunca». Pero las imágenes contaban otra historia. Su fragilidad parecía apremiante, no saludable.
Entre bastidores, según murmuraban fuentes anónimas, Ariana había entrado en el mundo de los medicamentos tras un periodo de grave ansiedad. Los rumores nunca fueron confirmados, pero tampoco desmentidos. Y en Hollywood, el silencio a menudo significa más que cualquier palabra. Para sus fans, el cambio no fue motivo de júbilo, sino de temor. Porque cuando un icono como Ariana Grande parece desaparecer lentamente, la pregunta sigue siendo, ¿qué es lo que realmente la consume? ¿La fama, las expectativas o el veneno silencioso de una inyección? 3. Robbie Williams. Robbie Williams fue durante décadas el epítome de la cultura pop británica. Desde el chico salvaje de Take That hasta el carismático solista, lo tenía todo: la voz, el humor, el brillo y el caos. Pero en 2025, un solo selfie mostró una faceta suya que conmocionó al mundo, sin filtro dramático, sin pose, solo Robbie frente a la cámara. Pero su rostro parecía extraño: mejillas hundidas, piel tensa, una mirada que ya no irradiaba, sino que parpadeaba cansada. Los fans preguntaron con verdadera preocupación, ¿todo bien, hermano? Y Robbie, conocido por su honestidad implacable, no eludió la pregunta. Sí, había tomado un medicamento, un milagro, como él lo llamó. Era lo único que le había funcionado. Pero detrás de esa franqueza se escondía una amarga verdad, porque ese milagro tenía su precio, no solo físico, sino también mental. La industria aplaudía su silueta más delgada en silencio, pero detrás del escenario, el viejo Robbie apenas era reconocible. Su transformación fue tan radical que muchos ya no lo veían como un artista, sino como un experimento. Las entrevistas parecían apagadas, su presencia rota, como si fuera solo la versión controlada de un hombre que una vez había llenado los escenarios de Europa con pura pasión. Robbie Williams había perdido peso, sí, pero peor aún, amenazaba con perder su identidad, y en un mundo donde todos luchan por la visibilidad, esa es la pérdida más peligrosa de todas. 4. Jessica Simpson. Desde su juventud, Jessica Simpson vivió bajo el resplandor de la luz pública. Ya a los 19 años, cuando fue obligada a enfundarse en los ajustados shorts de Daisy Duke, su cuerpo dejó de pertenecerle. Se convirtió en propiedad de los medios, los diseñadores, los críticos y de millones de ojos que comentaban cada centímetro. Durante décadas luchó contra esa mirada externa, pero en 2025 apareció de nuevo, más delgada que nunca, con el rostro tan liso y modelado que parecía casi artificial. Las redes sociales explotaron. Una sola palabra dominaba todos los comentarios: Ozempic. Jessica lo minimizó, con un tono nervioso. Oh Dios, no, esto es pura fuerza de voluntad. Pero apenas había terminado su defensa cuando su propio pasado la atacó. En su autobiografía, Open Book, ella misma había confesado haber tomado pastillas para adelgazar durante más de 20 años. ¿Cómo creerle ahora? Quizás esta vez dice la verdad. Quizás todo es disciplina. Quizás pura determinación. Pero Hollywood no conoce la piedad. Un cambio radical, sumado a un historial comprometido, eso es suficiente para que las dudas se propaguen como veneno por los titulares. Y así, Jessica Simpson se enfrenta a una paradoja. Incluso si es honesta, ya no se la cree. Porque en un mundo donde la belleza se ha vuelto comprable y manipulable, la verdad no sobrevive. 5. Whoopi Goldberg. Whoopi Goldberg fue durante más de 4 décadas una fuerza de la naturaleza. Actriz, cómica, presentadora, icono, llevaba su risa como un escudo, incluso cuando su cuerpo hacía tiempo que se rebelaba. Pero en 2022 llegó un momento de silencio. Durante un rodaje se paró frente al espejo, guardó silencio y murmuró: «Esa ya no soy yo». En aquel entonces había superado la marca de las 300 libras. Era una cifra que pesaba no solo en la balanza, sino también en su autoimagen. Entonces recurrió a un medicamento, desarrollado originalmente para diabéticos, pero ya celebrado en Hollywood como un arma secreta. El efecto llegó rápidamente. Whoopi apareció en televisión con una nueva silueta, más delgada, más ligera, pero a la vez frenada. Porque con la pérdida de peso llegaron los efectos secundarios,
mareos, fatiga, falta de apetito y, más grave aún, la alienación de su propia imagen en el espejo. Ya no era la mujer que había encarnado durante décadas. El público reaccionó consternado, no porque hubiera adelgazado, sino porque incluso una mujer tan fuerte e independiente necesitaba ayuda química para encontrarse a sí misma. Whoopi nunca pidió compasión, pero su historia reveló una verdad incómoda. En Hollywood, ni siquiera la mayor leyenda escapa al implacable juicio del espejo. 6. Sharon Osbourne. Sharon Osbourne siempre fue una mujer que no se dejaba doblegar. Con una lengua afilada, una mirada intrépida y una presencia que nadie podía ignorar, dominaba tanto los escenarios como las pantallas. Pero en 2024, algo sucedió que conmocionó a sus fans. Sharon misma desapareció, no del ojo público, sino de su propio cuerpo. Cuando volvió a aparecer ante las cámaras, el cambio fue impactante. Mejillas hundidas, piel flácida, brazos como ramas delgadas. Parecía la sombra de una mujer que una vez desbordó fuerza. A diferencia de muchos otros, Sharon no ocultó nada. Habló abiertamente. Sí, había tomado Ozempic. Todo comenzó en diciembre de 2022. Primero perdió 40 libras, luego cada vez más. Y no pudo parar. No puedo engordar, aunque lo intente, dijo. Lo que al principio parecía un experimento controlado, se convirtió en un descenso imparable. El precio fue alto, un equilibrio arruinado, una imagen en el espejo que apenas reconocía. Estoy demasiado delgada, parezco enferma, pero no puedo volver atrás, confesó con la sobriedad de una mujer que ya no tiene ilusiones. Sus palabras resonaron como una sentencia, no contra los medicamentos, sino contra el sistema que los hizo necesarios en primer lugar. Sharon nunca buscó aplausos, buscaba control. Pero al final, fue el medicamento el que tomó el control. 7. Boy George Boy. George siempre fue un símbolo de los excesos, en su música, en su moda, en su personalidad. Con sombreros estridentes, maquillaje llamativo y una voz que marcó a toda una generación, irrumpió en los años 80 como un cometa de colores. Su apariencia nunca fue solo una fachada, sino una declaración. Soy diferente, y eso es exactamente lo que me hace auténtico. Por eso fue aún mayor el shock cuando en 2025, en una entrevista, confesó de forma casual, casi en broma. Sí, lo probé, pero luego lo dejé. Amo demasiado la comida. El comentario sonó a broma, pero detrás acechaba una amarga verdad. Incluso él, que siempre se había opuesto orgullosamente a las reglas de la industria, había flaqueado. Su cuerpo, visiblemente más delgado, revelaba más que sus palabras: cansancio, dudas, la presión constante de tener que seguir siendo una leyenda. Para sus fans fue un golpe en la cara. Si incluso Boy George, el epítome de lo inconformista, recurría al pinchazo, ¿quién podría resistir entonces? Bajo el maquillaje, la peluca y la ironía, afloró una realidad más dura. Incluso las figuras más rebeldes no son inmunes al miedo a desaparecer del mundo de las estrellas. Boy George lo dijo con humor, pero el mensaje era serio. Su transformación no fue solo física, sino también anímica. Demostró que en Hollywood incluso los colores más vivos pueden ser cubiertos por la sombra de la inseguridad. Hollywood vive de la fama y la ilusión, pero detrás de la superficie brillante se esconde una verdad implacable. Las historias de Oprah Winfrey, Ariana Grande, Robbie Williams, Jessica Simpson, Whoopi Goldberg, Sharon Osbourne y Boy George demuestran que ni siquiera los iconos más grandes escapan a la presión. El cuerpo perfecto se convierte en una moneda y quien no se mantiene se arriesga a la invisibilidad. La inyección, vendida como un remedio milagroso, quizás ofrece una nueva silueta a corto plazo, pero roba algo mucho más valioso: autenticidad, alegría de vivir, identidad. Algunos se ríen de ello, otros confiesan entre lágrimas, otros guardan silencio, y precisamente este silencio es el que más fuerte habla, porque cuenta la historia de un sistema que pone la belleza por encima de la humanidad, el éxito por encima de la salud. Al final, queda una pregunta que cada espectador debe responder por sí mismo. ¿Cuál es el precio que uno está dispuesto a pagar por el reconocimiento?
En Hollywood, los límites entre transformación y pérdida, entre triunfo y tragedia, se difuminan. Y quizás la verdadera tragedia no reside en los cambios mismos, sino en que las personas detrás de los rostros en algún momento apenas saben quiénes son realmente sin todo eso.